En Efesios 2 vamos a estar en esta mañana, vamos a ver las escrituras. Efesios capítulo 2, vamos a ver los primeros 3 versículos. El tema de hoy es pecadores, esclavos del pecado, del diablo y bajo la ira de Dios. Ese es el tema de hoy en día. Y vamos a ver aquí lo que dice el apóstol Pablo. Anteriormente él ha estado hablando tocante el Evangelio. Sabemos el Evangelio, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero él aquí toma su tiempo para recordarnos a nosotros de dónde es que Cristo nos ha sacado, de lo que Él nos ha liberado, la grande salvación que Él nos ha dado. Pero en lo que Él hace eso también se describe la situación en la cual se encuentra todo ser humano, todo aquel que no está en Cristo Jesús, todo aquel que nace bajo estas condiciones que vamos a estar viendo. Y son malas noticias. Así que el tema de hoy es pecadores, esclavos del pecado, del diablo y bajo la ira de Dios. Así que vamos a leer aquí en Efesios 2, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Palabra de Dios. Así que acabamos de leer la condición en la cual se encuentra todo aquel que está sin Cristo, y la condición en la cual estábamos nosotros antes de venir a Cristo. Quizás en tus comienzos en la vida cristiana tenías un gozo, una gratitud por el hecho de que Dios te ha dado salvación. Quizás ese gozo ha disminuido. Espero que en nosotros repasar esto te conmueva, te lleve a tener ese gozo ferviente, a tener esa gran gratitud hacia tu Dios, hacia tu Salvador, hacia Cristo Jesús. Así que vamos a ver la mala noticia. La mala noticia. Todo pecador, todo aquel que no es cristiano, todos ellos tienen una mala noticia. Vamos a darles el Evangelio. Primero vamos a ver la mala noticia. Sí, así es, el Evangelio tiene malas noticias que darle a todo aquel que está sin Cristo. Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy en día. Porque el mundo, sin darse cuenta, tiene unas muy malas noticias. Así que, malas noticias. ¿Saben? El mundo no quiere escuchar lo malo que son. No lo quieren escuchar. No quieren escuchar tocante los mandamientos de Dios. No quieren escuchar tocante la voluntad de Dios. No lo quieren. Sabemos que el hombre fue creado, pero Adán llegó a pecar. Y desde ahí afectó a toda la humanidad. El hombre por naturaleza es pecaminoso, no busca a Dios, no quiere a Dios. No quieren escuchar palabra de Dios, no quieren escuchar lo malo que son, no quieren escuchar que se les diga que es necesario que vengan al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Así que primero vamos a ver esta mala noticia, o más bien malas noticias. Primero, toda la humanidad nace espiritualmente muerta. Toda la humanidad nace espiritualmente muerta. Versículo 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. Muertos. Pasamos los límites. Dios puso límites. Dios puso límites. Le puso límites a Adán y a Eva, y ellos pasaron esos límites, quebrantaron el mandamiento de Dios, fueron desobedientes, pecaron. Desde ahí se perdió esa comunión entre Dios y el hombre, esa amistad. Hubo una división. El pecado es fallarle al punto. Hay algo que obedecer, pero fallan, no obedecen, sino que fueron desobedientes. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos
llegaron a morir. Ahora, no murieron al instante ahí físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Hubo una muerte, hubo una separación, y eso hay que entender. Muerte es separación de Dios. Después llegó la muerte, tanto el alma del cuerpo son separados en la muerte. Obviamente ellos murieron espiritualmente, con el tiempo llegaron a morir físicamente, y esto por el hecho de que llegaron a pecar. Primera de Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren en Adán. Él es nuestro representante, él llegó a pecar. Por consecuencia de ello, todo ser humano nace con esa naturaleza pecaminosa. Así que espiritualmente llegaron a morir, y obviamente con el tiempo físicamente todos llegan a morir. Así que todos nacen muertos espiritualmente. Eso es algo que debemos de saber. Todo ser humano nace muerto espiritualmente. Nacen muertos. Vamos a ir aquí en Génesis 2. En Génesis 2, viendo el relato, lo conocemos, pero es necesario de ir. Estamos viendo de que todo aquel que no es cristiano está muerto espiritualmente hablando, y tiene unas muy malas noticias de parte de Dios. En Génesis 2, versículo 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ciertamente murió espiritualmente, y con el tiempo obviamente la consecuencia de morir espiritualmente se ve en que mueren físicamente. Tenían una comunión con Dios, hablaban con Dios, veían a Dios, tenían esa relación con Dios, pero cuando llegaron a pecar, eso fue quebrantado. Cuando llegaron a pecar, ellos quisieron cubrir su vergüenza. Lo vemos que quisieron cubrir su vergüenza. Ellos quisieron arreglar la situación en la cual ellos se encontraban. Quisieron arreglar esa situación. Vemos aquí en Génesis 3:8. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de la presencia de Jehová. Se escondieron. Tenían esa comunión. Ellos corrían hacia Dios. Tenían comunión, veían a Dios. Pero cuando pecaron, corrieron de Dios. Y eso es así con todo ser humano. No corren hacia Dios, sino corren para alejarse de Dios. Es por eso que el no creyente no busca de una iglesia. Por naturaleza ellos no buscan congregarse en una iglesia bíblica, en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, porque no quieren escuchar de que son pecadores en necesidad de arrepentimiento. No quieren escuchar de que Jesús es Señor y de que uno se sujeta al señorío de Cristo Jesús. Ellos no quieren escuchar eso. No quieren escuchar que hay un creador, porque si escuchan eso de que hay un creador, entonces ese creador tiene límites que le pone al ser humano, y no quieren escuchar eso. No quieren escuchar que son pecadores, no quieren escuchar que es necesario que se arrepientan de su estilo de vida, que se aparten de sus pecados y que vayan hacia Cristo. No lo quieren escuchar porque están muertos espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué significa esto de que el hombre está muerto para con Dios? ¿Qué significa de que el hombre está muerto para con Dios? Bueno, primero, esto quiere decir de que el hombre natural no puede acercarse a Dios. No puede acercarse al Dios viviente. No tiene acceso al Dios. No hay esa relación. No tiene esa entrada. No tiene ese boleto para poder acercarse a Dios. No lo tiene. Vamos a ir aquí en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Vemos lo que la Biblia nos dice. Pero el hombre natural, esto es el hombre pecador, el hombre sin Cristo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No quiere, no busca de Dios,
no quiere leer la palabra de Dios, no quiere entender la palabra de Dios, no quiere ser obediente a la palabra de Dios. El alma está alejada de Dios. Todos nacimos muertos y vivimos como muertos. Todo ser humano nace muerto espiritualmente hablando, y eso se mira en la conducta de una muerte espiritual. Viven como muertos espiritualmente hablando. El mundo busca la paz, busca la felicidad, pero la busca en el entretenimiento, la busca en la música, la busca en los clubes sociales, la busca en las drogas, en el alcohol, en las amistades, en un hombre, en una mujer, la busca en todos lugares, pero no la puede encontrar. Luego sí, encuentra una falsa paz, un falso gozo, pero en realidad no lo encuentra. Podemos ver a personas que quizás dicen, vamos a ir a Hawái, vamos a ir allá, vamos a ir a México, vamos a ir para aquí y allá. Y tú vas a esos lugares y tú vas a darte cuenta que ahí también hay personas que tienen depresión, que están tristes, que están buscando, que tienen hambre de algo. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente hablando y están en busca de algo que solamente Dios puede saciar, y ellos no se han dado cuenta. El mundo anda buscando, busca y busca. La vida espiritual que originalmente estaba en Adán está muerta. El gozo del hombre que tenía, el gozo del jardín, el gozo y la comunión con Dios, todo eso se llegó a perder. Pero ahora el hombre natural está cegado a la bondad de Dios, cegado al hecho de que Dios es bueno, de que Dios es bondadoso, a lo bueno que es la palabra de Dios. El hombre natural nada más ve a un Dios que solamente hace lo que Él quiere. El hombre natural, el hombre pecaminoso, solamente ve a un Dios que se enoja con el pecador por no vivir la buena voluntad de Dios. Es lo que ellos ven. La muerte espiritual hace que el hombre odie la santa ley de Dios. ¿No la quieren escuchar? ¿No quieren escuchar de mandamientos? ¿No quieren escuchar el señorío de Cristo Jesús? Vamos a ir aquí en Romanos 8. En Romanos 8, versículos 5 al 8. Romanos 8, versículos 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese es el hombre natural, el hombre pecaminoso, el hombre que está sin Cristo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El hombre carnal piensa en el mundo, en diversión, en alcohol, en drogas, en mujeres, yendo para acá, yendo para allá, divirtiéndose en todos lugares, pero menos buscar de Dios. Eso no lo hace. Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu, buscan a Dios, quieren leer la palabra, entender la palabra, vivir en santidad, quieren agradar a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios, no quieren escuchar la ley de Dios. El hombre pecaminoso no quiere, no busca, no desea escuchar palabra de Dios. No quieren agradar a Dios. El hombre pecaminoso por naturaleza no busca de Dios, no quiere escuchar de Dios. Por eso cuando tú le hablas, te acercas a alguien y le quieres hablar de Dios, rápido se ve la incomodidad. No les agrada, sienten incómodos. No se sienten cómodos. Y obviamente es por eso que no vienen a una iglesia bíblica, porque no quieren sentir esa incomodidad. Así que no quieren agradar a Dios. Así que estas son malas noticias. El hombre no tiene manera en sí mismo de llegar a estar bien con Dios, a estar a un bienestar con Dios. De hecho, el hombre en su estado de muerte espiritual no quiere llegar a estar a un bienestar con Dios. El hombre carnal no quiere una vida con Dios. Él quiere una vida sin Dios. El hombre pecaminoso quiere una vida, pero una vida sin Dios. Nosotros estábamos en una muy mala situación, en un muy mal estado antes que Dios en su gracia nos salvara, porque así estábamos nosotros, sin Dios, sin esperanza, sin promesas, muertos espiritualmente. No queríamos de Dios, no buscábamos de Dios, porque estábamos muertos espiritualmente hablando. Y así está todo aquel que está sin Cristo, todo aquel que no es cristiano está muerto. O si la Biblia habla de aquellos que dicen que tienen comezón en su oído, pero quieren escuchar palabra bonita, motivación,
Quieren escuchar de un Dios, pero un Dios que no es bíblico, a un Cristo que no es bíblico, y quieren ser guiados por un Espíritu Santo que no es bíblico. Y hay iglesias que te proveen eso, te proveen a un falso Dios, un falso Cristo, un falso Espíritu Santo, un falso evangelio. Y ahí es donde van algunos. Están muertos espiritualmente hablando. Así que primero, la mala noticia: el hombre carnal está espiritualmente muerto. Está muerto espiritualmente hablando. Segundo, la segunda mala noticia: el hombre nace siendo un esclavo del pecado y del diablo. El hombre nace siendo un esclavo del pecado y del diablo. En Efesios 2, regresando aquí en Efesios 2, versículos 2 al 3. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El hombre nace siendo esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Vamos a leer lo que dice Jesús, lo que Jesús dijo tocante esto en Juan 8:34. En Juan 8:34 Jesucristo dice la necesidad del hombre de ser libre. Juan 8:34 dijo Jesús, le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. El hombre tiene necesidad de ser libre de esa esclavitud. Lo leo de nuevo, Juan 8:34, Jesucristo está diciendo, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, en otras palabras, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y esto se ve en los niños. Esto se ve en los niños pequeños. Ellos nacen, con el tiempo se va desarrollando, se va viendo la naturaleza pecaminosa que hay en ellos. Tú no los tienes que enseñar que sean egoístas, que sean egocéntricos, que sean desobedientes, que sean rebeldes, que sean mentirosos. Ellos por sí mismos, ellos lo aprenden, va saliendo de ellos, porque está en la naturaleza de ellos. Se va manifestando conforme van creciendo. Se ve en la naturaleza del ser humano. Vamos a leer aquí en Salmo 58, tocante la naturaleza del ser humano. En Salmo 58, versículo 3, viendo de que el hombre natural está muerto, está bajo, en una muy mala condición ante Dios, son malas noticias, son esclavos del pecado. Salmo 58, versículo 3, dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Por otras palabras, de naturaleza son pecaminosos. Y eso se va manifestando conforme ellos van creciendo, conforme el ser humano va creciendo. Eso se manifestó en nuestra vida, conforme fuimos creciendo, fuimos egocéntricos, egoístas, airados, desobedientes. Por naturaleza desobedecemos. Nos airábamos cuando los padres te llaman la atención. Eso se ve. Quebrantan los mandamientos de Dios por naturaleza. Pecamos porque somos pecadores. Y no al revés, sino por el hecho de que el hombre es pecaminoso. Es por eso que con el tiempo se va manifestando, se va viendo lo pecaminoso. Nosotros como creyentes tenemos poder para vencer el pecado en nuestro diario vivir. Ahora, ya siendo cristianos, tenemos ese poder para luchar contra el pecado, ir contra el pecado, vencer el pecado. Pero los incrédulos no tienen ese poder. Ellos no quieren luchar contra el pecado, no desean luchar contra el pecado. Ellos aman el pecado, quieren vivir en el pecado. Aún las obras justas de los impíos son trapos de inmundicia. Vamos a leer aquí en Isaías 64:6. Isaías 64:6. Viendo esta realidad, lo que la Biblia dice, aún el impío, queriéndose justificar con sus obras, son trapos de inmundicia. Isaías 64:6 dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, arrastrados, esclavos del pecado. Nuestras justicias son trapos de inmundicia, una pestilencia para Dios. El hombre en sí no puede acercarse a Dios.
no puede llegar a estar a un bienestar para con Dios por sí mismo, con sus obras. El hombre no salvo eventualmente vivirá en el pecado, tendrá ídolos, tomará el nombre de Dios en vano, va a codiciar, va a mentir, va a cometer toda variedad de pecados, va a ser desobediente y no puede hacer más que el pecar. El hombre pecaminoso, todo lo que pasa es pecar y pecar y pecar continuamente, vivir en el pecado. No se cansan del pecado, van a pecar, van a codiciar. Por eso tú los puedes mirar, tú puedes ver la vida del ser humano, o tú regresar y ver tu vida como eras, o ver hoy en día a todo aquel que está sin Cristo. Puedes ver que se la pasan ahí, pasan los fines de semana ahí brincoteando en los clubs, con las amistades, tomando cerveza, yendo para acá, pecando, viviendo en pecado. Pasa una semana, pasa otra semana, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, pasa un año, pasan 2 años, 3, 4, 5, 10 años y ahí están. O sea, ves es como si tú puedes ver una pantalla la vida de ellos ahí, las fines de semana brincoteando en borracheras, en los clubs sociales, andando para acá y para allá, desobedientes, pecaminosos, y no se cansan, les gusta. Pueden ir aquí, van a los clubs aquí, digamos, y aquí hay mucho de diferentes nacionalidades. Puedes ver que, por ejemplo, con el zapateo, la música, la cumbia, el merengue, etcétera, lo que sea, se gozan ahí bailando en los clubes sociales, y después van para otra ciudad a hacer lo mismo, y viajan a sus países para hacer lo mismo. Lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, pecando y pecando, desobedientes, codiciando, adulterando, idolatrando, etcétera. Siempre, siempre es lo mismo y no se cansa. Es lo mismo. Es lo mismo para con ellos. Estas son muy malas noticias. Esclavos al pecado. El pecado es transgresión de los buenos mandamientos de Dios. Y serán eternamente juzgados por cada pecado cometido por el juez justo del universo. Van a ser juzgados por el santo juez del universo. Apartado de la gracia de Dios, ellos están en una muy mala situación. Van a tener que dar cuentas al juez del universo por cada pecado cometido, por cada desobediencia. Vamos a ir aquí en Mateo 12:36. Mateo 12:36. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? 12:36. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 12:36, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa van a dar cuenta los hombres en el día del juicio. Apartados de Cristo, no tienen abogado, van a tener que dar cuentas por cada palabra ociosa al juez justo. Este hecho de que nacemos espiritualmente muertos es un hecho, una realidad universal. Esto no solamente solamente los mexicanos nacen pecaminosos, o solamente los de Guatemala, salvadoreños, hondureños, cubanos, dominicanos, americanos, afroamericanos. No, eso es universal. Todos nacen con esa naturaleza pecaminosa, muertos espiritualmente. Es por eso que Pablo dice en Efesios: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Nacimos siendo esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Viven en el pecado, buscan pecar, se gozan pecar. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y ahí están. Ahí están ahí. Lo mismo y lo mismo. Pecar y pecar. El mundo es guiado por la naturaleza pecaminosa. Y lo puedes ver en los comerciales. Tú ves comerciales pecaminosos. En la televisión hay series y hay películas. Lo miras todo ahí. Influidos. Hombres carnales haciendo entretenimiento para hombres carnales.
Hoy en día se puede ver, por ejemplo, se acaba de ver aquí yo creo que fue cerca de Omaha, no me acuerdo el nombre, pero acaban de agarrar a un pedófilo. Y siempre que agarran a esos pedófilos, siempre les encuentran ahí material ellos ya no se conforman con ver material, digamos, entre adultos, sino que ya el mal, la depravidad que ellos tienen es que ya ven cosas de niños. Quieren ver a niños. Y otros ven animales. Y eso lo suple el mundo, lo provee. Dices lo que quieres, bueno, te lo voy a proveer. Es lo pecaminoso. Y otros van para acá y para allá, entreteniendo la carne, el pecado. Así que el mundo es guiado por la naturaleza pecaminosa. Es por esto que los gobiernos quieren permitir a los hombres entrar en el baño de las niñas. Luchaban por eso. Pues, los adultos, pues bueno, pues podemos entrar ahí, un hombre adulto puede entrar ahí en el baño de las mujeres, hay niñitas, bueno, pues, ¿qué de malo de eso? Pues vamos a ir al baño nada más, según, ¿verdad? Y viceversa. Pero se ve. La perversidad, lo quieren permitir. Y después van a querer bajarle a la edad. Por ejemplo, hoy está los 19, quizás lo quieren bajar a los 18, 16, 15, 12, 13. Después ahí dicen, no, pues está bien, no hay problema. La homosexualidad lo quieren ver como algo normal, pero no es normal. No es normal la homosexualidad. No lo es. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y el mundo presente que está sin Cristo es esclavo del pecado. Nosotros como cristianos le damos gracias a Dios porque nos ha liberado de esa condición. Pero el mundo está bajo esa condición pecaminosa. Y estas son malas noticias. Son malas noticias. Están muertos espiritualmente, son esclavos del pecado, pero esto se pone aún peor. Se pone aún peor. El hombre carnal es un esclavo del diablo. El hombre carnal, el hombre no cristiano, el hombre sin Cristo es esclavo del diablo. Efesios 2, versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu opera en ellos, influye en ellos. El mundo no se da cuenta de esto. El mundo, si le dice esto, que no lo van a creer, pero no se dan cuenta. Están siendo influidos por el diablo, por Satanás, por demonios. El diablo los impulsa a buscar, a gozarse en el pecado, a ser desobedientes. Los impulsa, los guía a vivir en el pecado. Impulsa todos esos medios del mundo a proveer para la carne, para los deseos carnales, para los deseos pecaminosos. Impulsa a hombres a crear lugares donde tú puedes ir y entretener y gozarte en la carne. Primera de Juan 5:19 dice así. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, bajo la influencia del maligno. Influidos, instruidos, aconsejados por ese espíritu, por el diablo. Vamos a ir aquí a Apocalipsis 12, Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. No es solamente de que nacemos espiritualmente muertos para con Dios, y de que el hombre no salvo es esclavo del pecado, sino que también ese hombre es esclavo de Satanás. Está bajo la influencia diabólica. Está bajo la influencia diabólica.
Estas son malas noticias. El hombre natural no tiene poder para liberarse. Y sabe, el mundo se burla del diablo aún, haciendo caricaturas del diablo. ¿Y sabe lo que el diablo hace? Él se burla. Dice, qué bueno, cree en esto. Aún el mundo dice, bueno, esto del diablo, eso no es cierto. Y el diablo, ¿qué hace? No, sí, yo no existo. El diablo dice, sí, no existo. Eso de que existe el diablo, eso de que existe Dios, de que ese libro negro que hay, ese libro no es palabra de Dios. No, eso de que es palabra de Dios, no, mira, el hombre la ha torcido, es pura mentira. El hombre se inventó esto de Dios, se inventó eso del diablo y los impulsa. Y mira, yo no existo. Así estás bien, mijito, creyendo que yo no existo. Yo no existo. Así que vamos a pecar. Así que al entretenimiento. Así que busca pecar, busca ser desobediente, busca ir para acá y para allá. No hay ningún problema. Eso de Dios y del diablo, no, eso no es real. Y cuando el ser humano cree eso, ¿qué es lo que hace Satanás? Se burla, le da risa. Dice, ya los tengo. Ya los tengo. El diablo anima al ser humano a matar a sus hijos no nacidos con el aborto. Dice, no, es que no es una vida. Oh, es mi cuerpo. Es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Bueno, no es tu cuerpo, porque si fuese tu cuerpo, tú eres el que mueres, no la criatura en el vientre. Así que no es tu cuerpo, no te mientas, no creas esa mentira. Dios dice que no va a tener por inocente a aquellos que derraman sangre inocente. Nos engaña, no hay problema. No hay problema, no, mira, ¿estás casado? No hay problema, mira, pues aquí, acabo de vez en cuando, no hay problema. O la mujer, ¿estás casada? No hay problema. O los hijos, bueno, no hay problema, mira, pues, ¿qué tiene de malo, verdad? Que todo el mundo lo está haciendo. No hay problema que escuchen ahí la música secular que influye a la sexualidad, a la inmoralidad, a vestirse de cierta forma, no hay ningún problema. Hace poco llegué a mirar ahí, está una persona ahí, a su niñita ahí, le dice, mira mi hijita ahí, bailando ahí sensualmente. Y se orgullecen de eso. Y el diablo dice, sí, qué bueno, qué bueno, tú sí no eres cegado como esos cristianos, Tú sí sabes, que esos cristianos tan ignorantes creen en pura mentira, eso de la Biblia, eso de Dios y de diablo, eso no es verdad. Pero tú sí eres superior en tu inteligencia, sabes mucho, estás woke, estás despierto, estás despierta. No hay ningún problema, no dañamos a nadie. Sigue tu vida en desobediencia, sigue tu vida siendo esclava del pecado, sigue tu vida siendo esclavo de Satanás. El diablo los convence en creer que no hay nada malo con un poco de diversión. No hay nada malo con un poco de diversión. Vámonos a los clubs, a embriagarnos. Vámonos ahí con los amigos. Y después ahí tienen pleito entre amigos porque suceden cosas en la embriaguez. Y van para acá y para allá. Tienen ideas no apropiadas. No hay problema de hacer un poco de droga, no hay problema de esto y del otro. Y después con el tiempo los ves ahí destruidos, familias destruidas, vidas destruidas, su salud destruida. Viven en el pecado, se gozan en el pecado. El pecado destruye familias. Hay pleitos, hay contiendas, divisiones, problemas por el hecho del alcohol, por el hecho de la diversión, de andar para acá y para allá, viviendo como si no son casados, viendo cosas que no debe de ver. Saben, estas son malas noticias. Son malas noticias. Esclavos del pecado, están muertos espiritualmente, esclavos del pecado, esclavos del diablo. El diablo los influye en el sistema secular, influye en los medios sociales, en la televisión, en las películas, en las caricaturas como esta película de los Minions, lo pinta bonito. Es caricatura de niños. Y ahí con el tiempo seguro van a ver.
Y van a tener ahí cargando un sombrero de brujería. Pues y se mira cute, no hay ningún problema. Y esos niños se van a crecer sintiéndose normal con ese tipo de relación, relacionarse con lo espiritual. Ese es el fin. Es lo que quieren, que se sientan, que lo vean como normal. Buscar lo oscuro, buscar las tinieblas. Y mentira de que no, es que esto es blanco y es magia blanca y no es negra, es blanca. Pero es espiritismo. Están buscando. Y después son influidos por esos espíritus. Y por eso problemas en su hogar. Por eso problemas en su vida. Deprimidos. Esto y el otro. Porque le dan puerta a esos demonios. Oh, pero es normal. El mundo dice, no es normal. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Estas son malas noticias. Espiritualmente muertos, esclavos al pecado, esclavos del diablo. Tercero, hijos de condenación, hijos de ira. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El mundo no tiene idea de esto porque están cegados por el pecado y el diablo. No tienen idea. Pero lo que vemos es de que el gran poder de Dios será derramado en el gran día del juicio justo de Dios. Ira sobre los pecadores. Están bajo la ira de Dios y conforme pasan los días, pasa el tiempo, están acumulando ira y ira y ira. El mundo pecaminoso. Dicen, no están preocupados, andan viviendo su vida, no, pues no hay nada de malo con esto, pero sin darse cuenta están acumulando ira y ira y ira. Y algunos van a ciertas iglesias liberales, no, pues estamos bien, están acumulando ira. El hecho de que mencionen a Jesús, a Dios, pero si no es el Jesús bíblico, si no es el Dios bíblico, si no son realmente salvos, la ira de Dios está sobre ellos. Aún aquellos que predican un falso Cristo están bajo la ira de Dios. Y esto ya ha sido declarado en Juan. Vamos a ir ahí a ese versículo que Juan 3:36. Juan 3:36. Todos conocen Juan 3:16. Pero Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre aquel que no cree en el Hijo, en el Cristo bíblico, en aquel que no se ha arrepentido y creído en la verdad del Evangelio. De que son pecadores bajo la ira de Dios, en necesidad de arrepentimiento. Y creer y confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Están bajo la ira de Dios. ¿Cómo es que se verá la ira de Dios? ¿Cómo es que se verá la ira de Dios? Bueno, Jesucristo nos dejó saber. Vamos a ir aquí en Mateo 25:30, nada más unos cuantos textos. En Mateo 25:30, ¿cómo es que se verá la ira de Dios? Mateo 25:30. La ira de Dios. ¿Cómo es que se verá la ira de Dios? En Mateo 25:30 dice así: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso es eterno, el lloro y el crujir de dientes. Un castigo eterno, no va a ser temporal, es eterno el castigo. El hombre tiene unos cuantos años aquí en la tierra y llegas a escuchar el Evangelio, y si no le prestas atención, la ira de Dios va a caer sobre ti. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Eso es una mentira que algunos te cuentan, de que después de la muerte hay una segunda oportunidad. No hay un purgatorio, eso no existe, no está en la Biblia, no hay un purgatorio. Es mientras que hay vida. Hay tiempo de arrepentimiento, tiempo de creer en el Evangelio, pero si mueres en esa condición, siendo desobediente, la ira de Dios va a caer sobre ti por la eternidad. Por la eternidad.
Vamos a leer aquí en Marcos 9:43. Marcos 9:43 al 44. La ira de Dios sobre los pecadores. 9:43. Marcos 9:43, 44 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. ¿Por qué? Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Su conciencia, el alma está ahí, el fuego va a estar ahí, el castigo está ahí. No se va a morir, va a ser por la eternidad. Dios es tan santo que el más pequeño pecado es digno de juicio. Es digno de juicio. Y saben, estando ya en el infierno se va a manifestar lo pecaminoso que son. Y no van a parar de pecar, porque van a levantar su puño en contra de Dios. Y la justicia va a estar ahí. Juzgados por la eternidad. ¿Sabes? ¿Quieres evidencia de que hoy en día el hombre está muerto espiritualmente hablando? Bueno, háblale del juicio de Dios. Háblale a los pecadores del juicio de Dios, del infierno, del castigo eterno. ¿Y saben? No van a temer a Dios. No van a temer a Dios. Seguirán su camino. Quizás medio que te presten un poco de atención, quizás que un poquito medio que digan algo, pero con el tiempo van a seguir su camino. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente hablando. Ellos quieren una vida sin Dios, no quieren acercarse a Dios. Háblales de un Salvador que puede salvarlos y no se postrarán para pedir perdón por sus pecados. Y esto, hermanos, es la muerte espiritual. Están muertos espiritualmente hablando. A no ser que Dios obre en ese corazón, van a seguir en su camino. Van a seguir igual. Van a tener excusas. No, eso no es cierto. Y Satanás está ahí. No, sí es cierto. Créelo. No es cierto. Yo no existo. El infierno, eso de Dios, eso de la Biblia, es puro invento del hombre. No es cierto. En realidad no podremos entender en totalidad qué tan malas son las malas noticias. Pero son malas noticias. Muertos espiritualmente, esclavos del pecado, esclavos del diablo y bajo la ira de Dios. El pecador no será movido, a no ser que Dios obre en ellos. Ellos pueden escuchar todo esto y decir: ahí la pienso después. Voy a esperar un ratito más. Voy a esperar unos cuantos años más que ya envejece. Pero el día de mañana no es prometido. Muchos ya han muerto. O muchos estaban entreteniéndose, ¿verdad? Ahí miraron los videos, ¿verdad? Allá en Venezuela, qué bonito, bailando, gozando. Y de repente, muchos ya no son. Es que pensaba que iba a tener unos cuantos meses más, unos cuantos años quizás de entretenimiento. Después me iba a arrepentir. Pero si murieron sin Cristo, son muy malas noticias. Muy malas noticias. A no ser que sea Dios obrando en el corazón de ellos, van a prestar atención, van a escuchar, pero realmente escuchar, van a ver, realmente ver. Va a haber una convicción, va a haber arrepentimiento, va a haber salvación. Efesios 2:4 dice: pero Dios. Y cuando dice pero Dios, esto te da esperanza. Y esto nos habla a los cristianos de cómo Dios fue misericordioso, de esa gran misericordia, de esa gran salvación, que quizás regresemos a este texto y lo veamos. Pero estamos viendo ahorita la condición del que no es cristiano. Primera de Pedro dice así. Vamos a ir aquí en Primera de Pedro. En Primera de Pedro 1. Primera de Pedro capítulo 1.
versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sabes? Necesitas conocer la verdad y creer la verdad de Dios si no estás en Cristo Jesús. La mala noticia es de que naces muerto espiritualmente hablando, no buscas de Dios, no deseas buscar de Dios, eres esclavo del pecado. Es la mala noticia. La buena noticia es de que Dios nos puede liberar del poder del pecado. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo te puede liberar de la esclavitud del pecado. La mala noticia es de que el hombre nace siendo esclavo del diablo. La buena noticia es que Cristo vino para liberarnos del diablo. Vamos a leer aquí en 1 de Juan 3:8. En 1 de Juan 3:8, Jesucristo vino para liberarnos del poder del diablo, de la esclavitud. 1 de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y regresando aquí en Hebreos 2, también podemos ver esto en Hebreos 2, versículos 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Cristo, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La mala noticia es que están bajo la ira de Dios. La mala noticia es de que están bajo la ira de Dios. La buena noticia es de que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Primera Tesalonicenses 5:9 dice esto. En Primera de Tesalonicenses 5:9 dice la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no has venido al arrepentimiento, estás bajo la ira de Dios. Y es un castigo eterno. Es necesario que vengas al arrepentimiento. Arrepentirte de tus pecados, de tu desobediencia. De ser desobediente a Dios. De no buscar a Dios. Y tienes que tener fe en Cristo Jesús. Creer en el Evangelio de Cristo Jesús. De que Él vino para salvarte. Él vino a vivir una vida perfecta que tú no puedes vivir. Él murió por tus pecados. Él resucitó para nuestra justificación. Es necesario que creamos, nos arrepientamos y creamos en Jesucristo, que Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Confesarle como Señor y Salvador, creerlo. Así que Cristo te ofrece salvación. Te ofrece salvación mientras que hay vida. Porque el día de mañana no sabes si vas a despertar. No sabes si vas a estar con vida. Si no vienes al arrepentimiento, si no tienes fe en Cristo Jesús y mueres en esa condición, tu condición es terrible por la eternidad, bajo la ira de Dios por la eternidad. ¿Y qué de ti, hermano, en Cristo Jesús, tocante lo que hemos visto? Recordarnos de dónde es que Dios nos ha salvado, de dónde es que Cristo nos ha liberado. ¿Qué de ti, cristiano? Bueno, esto debe de moverte al agradecimiento, a un gozo, agradecidos con Dios el Padre por su gran amor, agradecidos con Cristo por ese gran sacrificio, esa grande salvación, agradecidos con el Espíritu Santo que vino a nuestra vida, nos iluminó, nos iluminó para que veamos la verdad de nuestra condición espiritual en la cual estábamos y bajo la condenación en la cual estábamos. Y fuimos guiados a la cruz del Calvario, al arrepentimiento y fe. Regresando aquí en Efesios 2, versículo 10, dice, a nosotros los cristianos que hemos sido salvos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos salvos, libres de la condenación, libres de la esclavitud, del pecado, del diablo, libres de la ira de Dios, pero fuimos llamados a andar en buenas obras. Romanos 12.1 dice así, vamos a ir a Romanos 12.1. Romanos
12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o nuestro servicio racional. Vivir en santidad. Vivir en santidad. No os conforméis, dice el versículo 2, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Venir a escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios para la gloria de Dios el Padre, para la gloria de Dios el Hijo. Accedemos a la guianza del Espíritu Santo. Así que vivamos para la gloria de Dios.